tanto la técnica que yo intento trasladar, la forma de mirar que yo intento trasladar a los fotógrafos que me acompañan en las diferentes masterclasses, toda esa técnica está recogida en mis libros de técnica. Y en concreto el que presentamos hoy es el que se llama Fotografía de alta calidad, los fundamentos de la fotografía, que sinceramente creo que es mi mejor libro. Y además, como ya lleva 3 o 4 meses en el mercado, aunque todavía no se ha presentado en Madrid, pero ya se ha presentado en varios sitios. Y la verdad es que, bueno, pues es lo que recibo como feedback de algunos lectores, está gustando bastante y de verdad que creo que es mi mejor libro. Se llama Los Fundamentos no porque sea un libro básico, sino porque he intentado sublimar lo que para mí son los pilares de la fotografía, es decir, los fundamentos como pilares. Es decir, aquello que desde mi punto de vista, todo fotógrafo debería dominar. Entonces, en ese sentido, para ayudar a ese conocimiento, que es el que yo aplico en mi trabajo, que es el que yo aplico en Closer y el que, como decía antes, traslado a los fotógrafos que me acompañan en diferentes viajes, el libro contiene todas esas técnicas y además permite que nos podamos descargar todas y absolutamente todas las imágenes que se utilizan en el libro, se pueden bajar, se pueden descargar, tanto en su formato RAW original como ya en las versiones finales terminadas, para mejorar, facilitar el seguimiento de las técnicas. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que esa iniciativa ha tenido bastante éxito y creo que facilita bastante la labor, ¿no? Entonces, bien, como digo, voy a hablar brevemente del libro, pero sobre todo quiero, más que contaros lo que hay capítulo a capítulo, hay un capítulo donde habla de lo que para mí es imprescindible en cuanto a teoría de la fotografía. Hay un capítulo que habla muy en profundidad de la cámara, pero hasta el capítulo 5, hasta más de la mitad del libro, no se abre ningún programa, no se abre Photoshop, no se abre Camera Raw. ¿Por qué? Pues porque cada vez más considero que hay cuestiones muy importantes, cuestiones capitales que hay que dominar y que hay que conocer, como es, por ejemplo, el lenguaje visual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como digo, hay un capítulo de lenguaje visual en el que, por ejemplo, se habla de cuestiones fundamentales sobre cómo mejorar la lectura de una imagen, tanto en la composición, en el momento de la toma, como en el tratamiento posterior de esa imagen. En definitiva, cómo conseguir que lo que a nosotros nos ha emocionado, lo que a nosotros nos ha llamado la atención, porque yo siempre pienso que la fotografía es un lenguaje visual y como tal estamos transmitiendo algún tipo de emoción, no necesariamente un mensaje, pero al menos algún tipo de emoción al lector, al que la está viendo, ¿no? Este capítulo pues habla de aquellas no reglas, que suena como muy estricto, sino directrices de cómo hay que componer y cómo hay que tratar la imagen para que la lectura sea adecuada, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, hay diferentes, en fin, es un capítulo largo, hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, esta imagen, la composición no es una composición que a mí me agrade demasiado, con lo cual pues propongo diferentes composiciones alternativas. Una de ellas sería esta, ¿vale? Y pues, explico por qué sí, por qué no, qué ganamos, qué perdemos. Ese sería un ejemplo, ¿no? O una foto como esta, una foto que está hecha en... Bueno, como veis, ya que ha mencionado antes Pablo a Cuba, efectivamente, ahora creo que la semana que viene entrará en imprenta mi libro sobre Cuba. Y digo mi libro sobre Cuba porque Cuba ha estado siempre imbrincado en todo mi trabajo.
desde hace 11 años que voy allí. Y he puesto, digamos, ya como el broche final en un libro que se va a hacer. Pero si os dais cuenta, desde el principio siempre Cuba está presente, de una forma o de otra, y muchas de las fotos que hay en este libro, pues como no, están tomadas en esa tierra que también me ha acogido siempre, ¿no? Bien, entonces esta foto, por ejemplo, es una foto que toma al azar, esto es por Viñales. Y bueno, la composición no me gusta, la foto me gusta la luz, pero la composición no vale, ¿no? El por qué no vale es lo que, por ejemplo, explico en el libro y cómo mejorarla. En este caso, la foto, la composición se ve quizá, los proyectores, se ve bastante bien, pero quizá un pelín contrastado en exceso. Las fotos no están tan contrastadas, ¿vale? Pero bueno, eso es algo inevitable, pero bueno, para que lo sepáis. Bien, la composición buena, desde mi punto de vista, sería esta, ¿vale? Entonces explico, pues, por qué esa composición es mejor y cómo llegar a ella, ¿no? Por supuesto, se habla mucho de todo el tema de la potencia que tiene las líneas de acción en una fotografía, cómo permiten dirigir el flujo de la mirada y hacer que una fotografía sea dinámica, como en este caso, por ejemplo, ¿vale? Son, en definitiva, patrones que si de alguna forma uno consigue, digamos, aprenderlos con H, luego podemos, cuando estamos ya en campo, cuando estamos en la calle, podemos utilizar esos patrones para poder componer de una forma más rápida y más eficiente. Por ejemplo, también se habla de cómo es necesario que haya un elemento de atención. Esta foto no funciona bien, porque le falta un elemento de atención en el centro. Aquí está. Y si no, ese espacio vacío, pues rompe la armonía que tiene la imagen, ¿no? Luego, también, un aspecto esencial del dominio del lenguaje visual es conseguir que la imagen que hemos registrado, que hemos compuesto, ¿de acuerdo?, tenga una lectura adecuada. Y para ello, como apuntaba Pablo, las cámaras, ya sea la más sencilla o la más sofisticada, tienen limitaciones que el ojo humano no tiene, ¿no? Entonces, el hecho de interpretar una captura es cada vez más importante, y es algo además que se ha hecho desde siempre. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen en la que hay un fuerte contraluz, ¿de acuerdo? Y yo tengo que poder rescatar detalles del cielo. Quiero poder ver la piedra. Cuando nosotros miramos al cielo, el iris, que es nuestro diafragma, se contrae. Cuando miramos al suelo, se dilata. Esa diferente mezcla de exposiciones que hacemos con el ojo de forma subconsciente es la que en el cerebro genera la imagen que nosotros vemos en un paisaje. Eso la cámara no lo hace, no sabe hacerlo. Y tenemos que hacerlo nosotros en el laboratorio, antes en el laboratorio químico y ahora en el laboratorio digital. Al final es la misma historia. Y los procedimientos que yo empleo en el libro son heredados, sin duda, de lo que yo durante muchos años he hecho en el laboratorio. Esta imagen no se lee adecuadamente. ¿Por qué? Pues porque la mirada va siempre a la luz y después al contraste. Aquí la mirada está yendo al cielo. Tengo que conseguir... Esta foto es de un libro que se llama Paisaje, el eterno retorno, donde hablo de la huella humana, donde hablo de cómo el ser humano holla el paisaje y cómo el paisaje recupera su espacio. Pero si yo hago esta foto, la foto no se interpreta bien. ¿Por qué? Pues porque hay demasiada luz en el cielo y la mirada va al cielo. Yo quiero que veáis esa dualidad entre la carretera y el cauce, ¿no? Luego tengo que intervenir esa imagen. Para ello, después de la intervención, insisto que se ve un poquito más contrastada de lo que debería, pero bueno, más o menos entendéis lo que quiero decir. Veis que ahora ya sí se ve la carretera, se ve el agua
y es donde la luz y el contraste están más concentrados, ¿no? Todo esto pues, es la parte que también se explica a lo largo de todo el libro. O, por ejemplo, como en esta foto, decido darle una connotación, no ya una cuestión de leerla adecuadamente, sino darle una connotación determinada, minimalista, con lo cual decido eliminar la parte del suelo y la foto final es esta, que es la portada de uno de mis libros, de El silencio y la luz, ¿vale? Es también otra forma de interpretar una imagen, una captura, en base a lo que el autor desea transmitir, ¿vale? Bien, y también en ese capítulo se habla de cómo el color es también fundamental a la hora de transmitir ciertas sensaciones, ciertas emociones, y cómo se puede jugar con los colores complementarios para hacer una imagen más atractiva. Es una de las razones por las que yo pasé del blanco y negro al color. Entonces, ese es un capítulo que considero que es importante. Luego hay un capítulo que habla sobre cómo construir, cómo configurar nuestro laboratorio digital, ¿de acuerdo? Qué elementos, de qué manera, para poder trabajar a gusto. Y ya por fin, en el capítulo 5 se empieza a hablar de algo que suponga utilizar un programa. O sea que medio libro, en medio libro todavía no hemos llegado a abrir el ordenador. Aquí lo primero que hago es construir una relación entre los dos sistemas que desde mi punto de vista son los más interesantes para revelar, que es Camera Raw y Lightroom. Muchos de vosotros no sé lo que usáis, pero lo cierto es que desde que Lightroom está ya integrado como parte del paquete de Adobe, de esos 12 euros al mes que con Creative Cloud, no sé si nos acompaña Tony Lirio, no sé si lo habéis... Ah, hombre, Tony está ahí. Fantástico. Bueno, Tony Lirio es uno de los super jefazos de Adobe y Ana Mesa es la responsable de la parte de Photoshop, pero no está de viaje, está en Coruña, pero bueno, Tony seguramente a algunos le conoceréis y también y más estando él ahí, quiero dar las gracias a la ayuda que siempre ayuda en cuanto a poder solucionarme dudas o problemas que haya podido tener y siempre la actitud ha sido fantástica por parte de ellos. Bien, pues entonces decía que yo siempre había separado Lightroom de mis libros. Es decir, había un libro de Lightroom, el libro principal trabajaba con Camera Raw, pero desde que tuvieron la feliz iniciativa de plantear el Creative Cloud, es decir, tener estos dos programas mediante una cuota, ya realmente todo el mundo ya que tiene esa suscripción ya tiene también Lightroom. Y yo creo en Lightroom desde siempre. Y es la primera vez, y esto fue una cuestión difícil de decidir, pero es la primera vez que yo en el libro mío principal, digamos, en el libro básico, hablo de Lightroom. Yo creo que ya es el momento, ya Lightroom ha madurado y también los fotógrafos hemos madurado y es el momento de usar Lightroom. Entonces, lo primero que hago es confrontar Camera Raw y Lightroom para, a partir de ese momento, durante todo el libro, hablar indistintamente de uno o de otro. Porque quien no quiere usar Lightroom, no pasa nada, no lo usa. Está la equivalencia, porque es lo mismo en cuanto al revelado. Y quien usa Lightroom también tiene que usar Camera Raw en algún momento, porque una de las características que para mí son interesantes en Photoshop es la posibilidad que tenemos desde hace algunas versiones de utilizar Camera Raw como un filtro, un filtro de Photoshop. Es decir, si en un momento dado yo quiero calentar o enfriar una foto, si quiero aplicar un poquito de claridad,
¿dónde mejor que en el propio Camera Raw? Antes no se podía, había que hacer objetos inteligentes, era un proceso. Ahora yo tengo ya Camera Raw como filtro luego al final, incluso aunque utilicemos Lightroom, no nos viene mal saber dónde están las cosas en Camera Raw, ¿vale? Por eso empiezo con esa confrontación entre las pantallas, ¿vale? Bien. La parte de revelado es un poco basada en el sistema que siempre propongo, en el que, ya que son controles adaptativos, primero empezamos por la zona central, lo que sería exposición. Luego, con eso lo que hacemos es ajustar el tono, el brillo general de la imagen. Luego equilibramos luces y sombras. Y por último, ajustamos blanco y negro. Ese sería el ajuste principal, básico, de luces. Y una vez que hemos hecho ese ajuste de luces, nos iríamos a ajustar el color, ¿vale? Esto, lo mejor es simplemente, vamos a irnos a Lightroom, vamos a coger una foto y la vamos a revelar. Bien. Bien. Esta imagen, aunque aparentemente pueda parecer que está sobreexpuesta, no lo está. Fijaros que el histograma está dentro, o sea, toda la información está dentro del histograma. Lo que sucede es que es una imagen con poco contraste, ¿vale? Con lo cual, en la toma me he asegurado de que la información se registre en la parte del sensor que mejor funciona. Bien, como decía, veis, el histograma está separado en 5 zonas, ¿de acuerdo? Y simplemente lo que yo planteo es un revelado que sea universal, que sirva para cualquier fotografía, ¿de acuerdo? Y que nos permita hacerlo muy rápido. Entonces, en este caso, simplemente voy a ajustar. Veis que estoy pinchando en el mismo histograma y estoy arrastrando, ¿de acuerdo? Para conseguir el brillo general. Ahora voy a equilibrar sombras. Veis que lo que hago es, en vez de usar los controles, a mí me agrada el poder como pinchar en el mismo histograma y estirarlo, ¿no? O comprimirlo. Entonces, pincho en sombras, equilibro sombras, descomprimo las altas luces, ¿vale? Y por último, ajusto negros y blancos. Antes yo utilizaba el sistema del umbral, pulsando Alt, pero hay un sistema mucho más cómodo últimamente, que es simplemente hacer mayúscula y doble clic en blancos y mayúscula, doble clic en negro. Y automáticamente ya me lo está encajando en los dos sitios. Por último, pues puedo en este caso a lo mejor hacer un degradado si quiero oscurecer un poquito el cielo. Vale. Y una vez que tengo ya los ajustes de luz, puedo ajustar el color. Vale. Y ahora ya aquí le doy el punto que me apetece. ¿De acuerdo? Bien, esta es la imagen original y esta es la imagen final. Este procedimiento de revelado, lo bueno que tiene es que funciona bien para cualquier tipo de fotografía. Es siempre empezar desde el centro hacia los extremos. Y es exactamente igual en Lightroom que en Camera Raw. Hay otras cuestiones que hablo, bueno, por supuesto, todo lo que el revelado se ve en profundidad, pero por ejemplo, algo que también explico son algunas de las ventajas o ayudas que tenemos con las últimas versiones. Todo, por supuesto, el libro está referido a las últimas versiones de CC, tanto de Photoshop como de Lightroom. Por ejemplo, algo que es conveniente hacer antes ni siquiera de empezar a revelar es reencuadrar la foto, ¿vale? Entonces, es muy cómodo utilizar desde la pestaña Transformar la opción de Upright, la opción automática, que la verdad que funciona realmente bien. Y si no funciona adecuadamente, mi flujo de trabajo es ley automático. Que lo hace bien, estupendo. Que no, me voy a guías.
Me voy a guías porque en guías es un sistema fantástico que nos permite simplemente tirar líneas. Puedo tirar 2 o 4 a lo que ¿veis? A lo que considero que debe estar derecho. ¿Veis? Ahí está. Y tema resuelto, ¿vale? Bueno, son de las cosas que se explican en el libro. También como, bueno, aparte de todos los demás elementos de revelado, también explico en qué momento hay que parar en Lightroom, desde mi punto de vista, y hay que seguir en Photoshop, ¿vale? Porque no es Lightroom o Photoshop, sino que es un poco una combinación de ambos, ¿vale? Algo que explico por primera vez y que la verdad uso ya de forma continua es el asunto de los perfiles de color, porque no sé si os habéis... A mí me hace gracia cuando alguien dice no, es que la marca tal da mejor color que el tal. A ver, realmente eso no es tan básico. Los archivos RAW son archivos realmente monocromáticos. Y la interpretación del color se hace en base, por supuesto, a cómo funciona el sensor, a la matriz Bayer que tenga, pero sobre todo en base al software que está interpretando ese archivo RAW y en base a esa matriz Bayer, ¿no? Entonces, si os habéis fijado, siempre en la última pestaña hay, en la que se llama calibración de cámara, hay una serie de perfiles, ¿de acuerdo? Y siempre viene por defecto Adobe estándar, pero no sé si alguna vez se os ha ocurrido pinchar ahí y cambiarlo, ¿no? Y los cambios son escandalosos, es decir, ahí no hay mucho cambio. ¿Veis? ¿Cuál es el bueno? El que pone neutral, el que pone portrait, el estándar, o sea, ¿cuál es el bueno? Pues solemos trabajar con el de Adobe, pero en muchas ocasiones ninguno es el mejor, ninguno es el más idóneo. Y algo que he aprendido en estos últimos años y que he plasmado en el libro es algo muy sencillo pero muy efectivo, que es el hecho de crear nuestro propio perfil de cámara. Es decir, no usar los que vienen, digamos, enlatados, sino crear un perfil de cámara. Y es un proceso muy sencillo y además una vez que se hace queda hecho. Y la verdad es que los resultados son bastante mejores ya de entrada. Quiero mostraros un ejemplo. Fijaros, bueno, esto es un no está con nosotros. Esto es José Luis Pastor, creo que algunos lo conocéis. En Guatemala es un cachondo y en vez de coger la carta de color se la coloca al tipo, ¿no? Toma, cógela. Bueno, a lo que voy, el perfil se hace con una carta de color y fijaros, esto, para que veáis la diferencia de usar o no un perfil de color, ¿de acuerdo? Esto está hecho con una cámara Sony, una 7R2, excelente. Y fijaros, este es el perfil de Adobe, ¿de acuerdo? Vale, ahora voy a pasaros al perfil generado a través de la lectura de esa tarjeta, ¿vale? No lo vais a ver bien porque se va a reventar. Hay que verlo en un monitor Adobe. Ahora vais a ver una mancha, ¿vale? Pero es normal. Pero lo que quiero que veáis es el cambio de color y la saturación que se consigue en algunos colores solo de entrada. Es decir, si yo ajusto por defecto ese perfil de mi cámara, todas mis fotos ya van a tener de entrada unos colores más ricos. No necesariamente más saturados, pero sí más ricos. Sobre todo en algunos rojos y en los azules. Fijaros. ¿Veis? Ahí se revienta, pero se revienta porque el proyector, ni siquiera la pantalla de mi portátil es capaz de mostrarlo. Pero en una pantalla Adobe
se ve perfectamente, y en la impresión, porque recordad que las impresoras nuevas ya son, la mayoría llegan a Adobe. Pero fijaros, los azules, ¿veis cómo tienen unos valores más saturados? Bien, entonces esta es la historia de cómo está muy explicado de cómo hacer estos perfiles. Luego también, por supuesto, se habla del uso que vamos a hacer de la carta de color para mejorar el color de la imagen, ¿vale? Para lograr coincidencia con el color y cómo una serie, estas fotos están hechas en automático, pero en el Botánico de Madrid, con lo cual hay una luz verde, ¿no? Y cómo solo con una toma previa podemos directamente, de forma automática, convertir todas al color correcto. Luego, en este libro sí hago más hincapié en algunos aspectos de color que anteriormente no le he prestado esa atención, ¿no? Pero de verdad que lo del perfil de color es muy interesante. Además es algo que ya lo dejamos definido por defecto, y ya siempre nuestras fotos se van a abrir con ese perfil de nuestra cámara, ¿vale? Bien. Bien. Luego tenemos el apartado el capítulo, perdón, de tratamiento, en el que trabajo con, vamos a restaurar esto, trabajo con las fotos como yo he trabajado siempre, como he trabajado en el laboratorio químico, y como desde hace ya 10 o 11 años que saqué mi primer libro con una editorial de Barcelona, con Artual, pues el trabajo siempre ha sido igual, es tratamiento por zona, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a hacer el revelado, ¿vale? Voy a iluminar un poquito la imagen, ¿vale? Voy a levantar sombras, bajo altas luces. Aquí se me ha olvidado algo muy importante que debemos siempre tener definido por defecto, que es marcar, quitar la aberración cromática y activar las correcciones de perfil. En este caso, esto es una Hasselblad y esto es un 80 milímetros. Bien. Ya tenemos las sombras, tenemos las altas luces, y ahora mayúscula blancos, mayúscula negros, para encajar la imagen en los dos extremos. Voy a bajar el color, está muy saturado. Vale, yo quiero llamar la atención sobre el chico del centro, ¿vale? Luego voy a hacer un filtro radial. Y voy a bajar la exposición. Vale. Bien. El asunto, y es a lo que voy, el asunto es que ese capítulo trata de que hay que continuar en algunos casos en Photoshop. Es decir, es erróneo pensar que o bien Lightroom o Camera Raw o Photoshop. No es así. Adobe lo ha definido de manera que el Photoshop sea un complemento, sea el paso final. El revelado se va a hacer con Camera Raw o con Lightroom, pero luego, no todas las fotos, muchas es cierto que podemos dejarlas ya listas en el revelado, ¿no? Pero otras necesitan ese tratamiento particular. Y además, yo me atrevería a decir algo más, que lo mismo no estoy de acuerdo, o lo mismo Tony se echa la mano a la cabeza, pero Lightroom, la verdad es que creo que ha tenido una gran expansión en los últimos 2-3 años. Ahora mucha gente usa ya Lightroom, y a mí me da la impresión, cuando veo fotos de alumnos, cuando veo fotos de otros fotógrafos, me da la impresión de que la gente que solo usa Lightroom, sin usar Photoshop,
me da la impresión de que las fotos se acaban pareciendo mucho. De verdad, yo creo que casi que adivino cuando solo están tratadas con Lightroom. Y tiene su lógica, porque al final en Lightroom hacemos una serie de cosas siempre las mismas. Es decir, la forma en la que Lightroom ilumina las sombras es la que es. La forma en la que Lightroom descomprime las altas luces es siempre de una determinada manera. La forma en la que aplica un cerradito o filtro radial es igual. O cómo funciona claridad. A lo que voy es que al final esa serie de ajustes acaba dando como una uniformidad a muchas fotografías que se ven por ahí. Y ahí es donde Photoshop ya permite aportar una impronta, una mejora de la imagen final. Ahora veremos otro ejemplo después de este. Lo voy a hacer con una imagen de una Hasselblad y veréis cómo en el revelado hay momentos en que ya no hay más que hacer, pero la foto no está terminada. Necesita seguir, en ese caso, insisto, no siempre, en ese caso necesita seguir en Photoshop. Y desde las últimas versiones han facilitado muchísimo esa labor. Bien, aquí, esta foto, en principio, podría decir que está ya, pero yo quiero dar luz al niño, ¿no? Aunque pueda usar el pincel, pero soy partidario de trabajar una serie de cosas, los aspectos generales de la imagen, trabajarlos en el revelado y luego los aspectos ya más concretos, irme a Photoshop. Además, Lightroom es un estupendo centro de gestión, centro de control, desde el cual puedo moverme. Vale, pues simplemente voy a hacer una selección a mano alzada, porque además los que habéis hecho el laboratorio estaréis conmigo en que no era necesario hacer selecciones, no era necesario hacer recorte de cartulina para todo, sino que metíamos la mano, metíamos la mosca, la movíamos y de alguna forma esto es lo mismo, ¿no? Entonces aquí simplemente he hecho una selección, voy a iluminar al chaval. Y ahora voy a suavizar la transición entre el ajuste y el no ajuste. Vale, este es el método de trabajo que yo he estado usando desde hace muchos años, que me funciona muy bien, que me permite trabajar muy rápido. No necesito la precisión en la mayoría de las situaciones. Y esto, los que tenéis libros míos, pues lo conocéis perfectamente. Había otras situaciones más complicadas en las que esto no era tan fácil, ¿no? Situaciones en las que necesitamos hacer selecciones más complejas, más difíciles. A ver. Y entonces, pues, quizás recordéis que yo hablaba de lo que era, vamos a restaurar, de lo que era la selección por el canal azul, la selección por canal, que funcionaba muy bien, pero era complejillo. Yo por lo menos las 20-25 páginas en el libro le dedicaba, y más. Bien, esta es la foto. Por cierto, esta es una foto que está, una foto que está en el libro de Cuba, que saldrá ahora. Y bueno, y la vais a tener, es decir, la podéis descargar la imagen original, y la final por capa, que luego cuando la hice pensé, digo, me cachi, no sé yo esta foto Jerry regalarla así, pero bueno, ya estaba la decisión tomada y sí es cierto que las fotos que os podéis descargar son como 8 gigas. Hay ahí fotos buenas, he querido que sean fotos buenas, ¿vale? Y de hecho esta está en el libro de Cuba, ¿no? Bien, voy rápidamente, no quiero hacerlo pesado, voy a revelar, esto debería estar ya marcado, pero bueno, como esto es un Lightroom de prueba, pues esto es Hasselblad, esto es un 80 milímetros, bien. Bien, yo aquí hago el mismo proceso de siempre. Voy a mover las luces, en este caso voy a iluminar un poco la imagen, ¿de acuerdo?
Vale. Ahora voy a levantar un poquito las sombras. No hagáis demasiado caso a la pantalla, porque tampoco estoy viendo la pantalla yo, ¿vale? Y hay diferencias como es normal. Pero es solamente para que veáis el punto a donde quiero llegar. Voy a descomprimir luces, lo cual me va a permitir que el cielo se oscurezca un poquito. ¿Vale? Y por último, pues lo que ya os he dicho antes, que ya lo he hecho 3 veces, porque a mí las cosas que se puedan repetir, a mí me encantan, ¿no? Entonces, mayúscula, doble clic en blanco, mayúscula, doble clic en negro, ¿vale? Ahora podría tocar un poquito de claridad, ¿vale? Y el color, pues el color está bien. En este caso, el color no lo voy a tocar, está bien, como está, no voy a tocar temperatura. Bien, pero fijaros, ¿esta es la foto final? Pues no es la interpretación que yo quisiera de esa foto. Como decía antes, la mirada va a la luz. En este caso, el cielo está muy claro. Para mi gusto, esto ya es un tema, insisto, muy personal, de autor, ¿vale? En este caso, para mí, el cielo está muy, muy claro. Y yo realmente lo que quiero es que la mirada vaya al niño que está subiendo la escalera, y en segunda instancia vaya a la pared, esa pared que tiene todo ese rastro del tiempo, ¿no? Eso Pablo seguro que se pondría mucho más filosófico con eso, pero bueno, yo quiero que se note, quiero que se vea los desconchones, esos colores tan atractivos para mí, ¿no? Entonces, claro, yo aquí ¿qué hago? Bueno, tengo la opción de usar el pincel. Esos pinceles luego no tienen mucha posibilidad a la hora de corregir. Puedo utilizar, por ejemplo, en modo luminancia, la herramienta HSL, pinchando en el tirador, me voy aquí al azul, ¿vale? Pincho y arrastro hacia abajo. Y digo, anda, pues ya está, ya tengo el cielo oscuro. Mira qué bien. Pero claro, esta a lo mejor si la cuelgo en el Facebook, pues cuela. Pero si no, vamos a ampliar aquí. Se ve el reborde, ¿no? ¿Veis el reborde? ¿Veis el reborde que se ha generado? ¿Veis? Ese defecto a la hora de impresión no va a quedar bien. Es decir, Lightroom hace un excelente trabajo en esas máscaras, digamos, automáticas que genera en tiempo real, pero en algunos casos no vale, ¿no? Luego, este ajuste lo vamos a deshacer, ¿vale? Y lo hace mal porque no es capaz de distinguir la zona difusa de los bordes que están más definidos. A veces en una foto hay zonas que están en foco y otras desenfocadas. Claro, ¿cómo hace ahí una máscara que se adapte a esas diferentes situaciones? No puede. Bien, entonces vamos a hacer otra cosa. Yo parto de esta foto, ¿de acuerdo? Llego aquí. Digo, bien, vale. Y ahora la voy a rematar en Photoshop. Está muy bien todas las ventajas que tenemos desde Camera Raw o desde... Insisto que todo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde Lightroom, simplemente porque tengo las fotos aquí, pero se hace exactamente igual en Camera Raw, ¿de acuerdo? Vale, entonces voy a rematarla en Photoshop. Y en este caso, en lugar de usar técnicas de selección más complejas, como puede ser la selección por canal o algunas otras que hay, voy a usar algo que es nuevo, que se llama seleccionar y aplicar máscara, y la verdad es que me resulta impresionante. Y de hecho lo uso bastante, ¿de acuerdo? Bien, el asunto... La clave de todo esto, y no voy a entrar en mucho detalle, pero la clave está, para mí, está en la opción detección de borde. Esto por defecto está quitado, ¿vale? Esto es 0, ¿vale? Si yo activo un radio, pues entre 10 20, ¿vale? Y marco la casilla radio inteligente, lo que va a hacer es, voy ahora a ir pintando, lo que va a hacer va a ser... ir creando, ir seleccionando una zona, ¿vale? Y analizando los bordes,
la transición va a adaptarla, va a adaptar esa máscara, el borde de la transición lo va a adaptar, perdón, el borde de la máscara lo va a adaptar a cómo sea la transición. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Ahora todo, veis que aquí abajo tenemos una opción que dice enviar a selección. Esto podemos enviarlo a una selección o a una capa, ¿vale? Lo envío. Y ahora pues nada, creo una capa de ajuste de curvas, niveles, de lo que me dé más rabia. Lo que uno esté acostumbrado a usar. Y ahora voy a oscurecer. ¿De acuerdo? Vale. Vamos ahora a ampliar. Y como veis, ya no hay ningún tipo de reborde extraño, no hay nada, está perfecto. Perfecto en la zona desenfocada y en la zona que tengan bordes precisos. Aquí está, ¿veis? Es un sistema realmente impresionante y lo que hace es que la máscara, no sé si se va a apreciar, la máscara es más difusa, es más definida en algunas zonas y más difusa en otras. ¿De acuerdo? Entonces, es el sistema que yo planteo ahora para trabajar de esa manera. Además de esto, pues ahora podría volverme a hacer otra selección más. ¿Vale? Y ahora voy a seleccionar la pared. Esto normalmente es más, es más rápido, ¿vale? Este ordenador está un poquito cargado ahora, pero desde luego merece la pena. Es algo que ya he introducido en mi flujo de trabajo. Vale, vamos a quitar esto. Aquí está. Y creo que siempre es mejor, bueno, pues que veáis cómo lo hago yo, que no simplemente poner las pantallas. Y la verdad es que es muy sencillo. Aquí, ¿vale? La razón de que tome un tiempo es porque está analizando todos los bordes para decidir cómo hace en cada caso esa transición. ¿Vale? Ahora veis que se me ha comido al niño, se me ha metido en el niño, y ahora simplemente pulsando la tecla Alt ¿veis? Me va a pintar de nuevo. Con la tecla Alt puedo añadir, poner. Vale. Está pesadito, veréis que en vuestro ordenador esto es más ágil. Un poquito más. Luego hay otros modos, aquí arriba a la izquierda hay otros modos en los que puedo trabajar para elegir cielo, para elegir una serie de... O sea, perdón, cielo no, quería decir pelo. Es decir, cuando hay detalles, ramitas de árbol, y ahí yo puedo hacer selecciones mucho más precisas, ¿vale? Bien, voy a hacer otra capa de ajuste. Y vuelvo. Bien, ahora incluso voy a ponerlo en modo normal. En este caso, ahí está.
algo así. Bueno, ahí se ve, voy a bajarlo porque es que arriba se ve más contrastado. Vamos a que no me digáis que si me he pasado. Pero bueno, a lo que voy, un poquito más oscuro. Vale, vamos a hacer aquí una instantánea. Vale. A lo que voy es que esta es la imagen ya revelada, ¿vale? Y esta es la imagen a la que no sé qué tal se ve, a la que llego en Photoshop. Esto no se puede hacer en Lightroom, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo en Photoshop. Entonces, por eso, de alguna forma, considero que es interesante el poder combinar uno con otro. Además, yo esto ahora puedo guardarlo. Yo ahora esto puedo guardarlo con sus capas, si quiero, ¿vale? Y queda guardado en Lightroom con sus capas. Es como, insisto, es como el centro de control, ¿no? Vale. Y yo ahora voy a cerrar. Vale. Y aquí veis que tengo ya la foto. Podría hacer incluso, voy a hacer una copia virtual. Y aquí la voy a restaurar. Ahí está. Entonces, esta sería en la captura RAW, ¿vale? Esto sería el revelado. Y esta sería la interpretación que yo he querido hacer en Photoshop, ¿vale? Insisto que no os fijéis mucho en cómo se ve porque no lo estoy viendo yo, ¿de acuerdo? Pero para que veáis a lo que me refiero. La forma de realmente marcar vuestra impronta en un tratamiento de imagen es ir más allá del revelado, ir más allá del Lightroom. Bien, luego hay un capítulo de técnica avanzada. Y hay diversas técnicas que yo aplico bastante en mi fotografía, pero voy a hacer un ejemplo más, ya termino con esto, un ejemplo más que creo que es bastante interesante, ¿vale? Es cómo resolver las situaciones de alto contraste. Hay veces en las que yo no puedo salvar ciertas situaciones, o bien quemo luces, o bien se me impactan las sombras, y bueno, entonces mi experiencia, y además yo hago copias de gran formato, mi experiencia es que los programas estos de HDR tipo Enfuse, tipo Photomatix, mi experiencia es que van muy bien para la web, ¿vale? Pero no para hacer una copia de verdad. No dan buena calidad. Entonces yo pues, he ido desarrollando con el tiempo mi propio método desde la captura. Yo le llamo método L, que es extensión de la latitud de exposición, en la que defino cómo hay que hacer las capturas, ¿vale? Para minimizarlas, ¿vale? Para minimizarlas y para luego hacer la mezcla. Hasta hace poco la mezcla la hacíamos desde el propio Photoshop, ¿vale? Usaba un sistema, o sea, la superponía por capas, y usando máscara de luminancia me quedaba con la imagen final. He de decir que en este aspecto Adobe ha dado un gran avance y el sistema que ahora nos permite usar Adobe con Lightroom es fantástico y la verdad es que he descartado ya los usos que daba antes. Cuando yo he explicado esto a los fotógrafos que me acompañan en mis masterclasses o a algunos alumnos, la verdad es que creo que es algo que les ha encantado y que realmente funciona bien. La idea es que si yo, por ejemplo, tengo una situación como esta, una escena de muchísimo contraste, ¿vale? La idea es que yo pueda tener una imagen final en la que la parte de fuera se vea bien y también la parte de dentro se vea bien. Que cuando yo ilumine, o sea, decir, que en vez de que esté la imagen quemada, tenga detalle. O que cuando yo ilumine la zona de sombra, no me salga esto, sino que me salga esto. ¿Vale? ¿Cómo resolver eso? Es algo que yo cuento en el libro. No necesitamos trípode, esto es importante. Hay fotos como esta del malecón
Esto es el malecón y es un contraluz. Hago esta primera toma, hago la siguiente, ¿de acuerdo? Y aquí está la mezcla. Es decir, que incluso sin trípode y con personaje en movimiento puedo hacer esa mezcla, quedando el resultado totalmente natural. Entonces voy a hacer un ejemplo solo y ya con esto termino. Bien, aquí tengo estas dos fotos. La técnica que yo empleo para la captura es hacer una primera toma en la que la medición se hace a las altas luces, ¿vale? Es decir, yo aquí, esta captura es de una Sony, de una joyita, esto es de una RX1, una compacta que la verdad es que es impresionante. Bien, veis todo el detalle de altas luces. Luego, esa es la primera medición, altas luces, ¿de acuerdo? Esa primera medición tiene este histograma, vamos a revelarla. ¿Veis? Mido de tal manera que el histograma termina, o sea, tiene contenido en la zona derecha para capturar esa información de altas luces. Pero si observáis en la parte izquierda, la información de sombra está totalmente empastada. Eso no vale. O sea, eso es negro. ¿Qué hago? Hago otra foto. En la siguiente foto, quemo. Veis que ya se me han quemado las luces. Todo está ya achicharrado. Pero ya tengo más información en la sombra. Bien, pues la elegancia de este método estriba en que yo no tengo que hacer nada con esas fotos. No voy a revelar nada. Son dos rows. Voy simplemente a seleccionarlo. ¿De acuerdo? Y voy a... Esto también se puede hacer en cámara RAW, ¿de acuerdo? Perfectamente igual. Y voy a ir a combinación de fotografía HDR. Bien. Lo que vamos a crear ahora es un archivo no de 14 o de 16 bits, sino de 32 bits. ¿De acuerdo? Con una cantidad de información tremenda. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que está ese archivo creado, siempre elegimos la opción alinear, que nos permite hacer las capturas a mano, que eso siempre es muy interesante, ¿de acuerdo? Bien, al darle a combinar, lo que va a hacer tanto Camera Raw como Lightroom es generar un archivo de 32 bits que la gracia es que es revelable, es decir, yo voy a revelarlo como si fuese un RAW individual. Y además siguiendo el mismo procedimiento exacto, que es el que hemos estado haciendo hasta ahora. Vale, aquí está. Veis que me ha creado un archivo que se llama JMM no sé cuánto -HDR. Bueno, el archivo dice, bueno, pues vaya, todo este rollo para esto. ¿Esto qué es, no? Esto no vale para nada. A ver, fijaros, voy a revelar este de aquí, ¿de acuerdo? La primera toma original, ¿vale? Si yo aquí revelo, aun siendo esto es una Sony, es un sensor fabuloso, pero aún así es que, fijaros cómo está la información, es que está acumulada en los negros. Entonces, si yo intento aquí iluminar, levantar sombra, pues al final lo que voy a obtener es... ¿Veis? Mucho ruido. Y eso que está activo el filtro de Lightroom, porque si yo me voy aquí a detalle y le quito la reducción de ruido, pues el resultado es peor todavía, ¿vale? Bien, esto no vale. Bien. Por cierto, fijaros en un detalle. Yo aquí tengo, esto es un archivo de 14 bits, y yo aquí tengo, la exposición se me mueve desde -5 a +5, ¿vale? Bien, vámonos entonces a esta que parece igual, que nos ha generado la mezcla de las dos imágenes. Voy a revelarla. La elegancia, como decía, consiste en que no tengo que trabajar de otra manera, no tengo que usar un programa externo, no hace falta. Voy a usar el mismo sistema de revelado.
Luego, primero me voy a las luces centrales, es decir, al brillo general, ilumino un poquito, ¿vale? Ahora me voy a sombras, y en sombras, ilumino sombras, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con las sombras, voy a ampliar. Mirad, limpia, no hay absolutamente ningún ruido, ¿veis? Bien, y ahora, fijaros, la gracia, me voy a ir a luces. Las luces, mirad cómo están. Están achicharradas, ¿vale? Bien, me voy... bueno, en exposición, aquí en lugar de ser de menos 5 a más 5, ahora sería de más 10 a menos 10. O sea, es como un grow, pero potenciado, ¿no? Bien, me voy, como digo, a las luces. Fijaros qué maravilla. Me voy a altas luces y ahora muevo. Y mirad cómo empieza a salir absolutamente todo el detalle que teníamos. ¿Lo veis? ¿Se ve, no? Sí. Es decir, que puedo, trabajando de la misma manera que trabajamos con el resto de archivos, puedo ajustar una imagen combinada. Y ahora, como antes, mayúscula, doble clic en blanco, mayúscula, doble clic en negro, bajo un poquito el color y un poquito de claridad. Una chispa. ¿Vale? Imagen original, imagen mezclada sin absolutamente ningún ruido, ¿vale? Entonces esto es algo que funciona muy bien, incluso a mano. Esta foto está hecha a mano, de hecho. Es una cámara muy pequeñita, muy manejable y está hecho a mano. Entonces, esta es una de las diversas técnicas avanzadas que explico en ese penúltimo capítulo. Y ya por último, hay un capítulo dedicado a la salida, dedicado a cómo debemos imprimir nuestras fotografías para conseguir la mejor calidad posible, ¿vale? Esto es un poco, bueno, hay un ejemplo, no lo voy a hacer para no, pero bueno, este ejemplo, aquí. Fijaros, una foto, 2, 3, y esta es la mezcla, esta es la foto mezclada. Veis que tengo ya detalle en todos sitios. Esto, y además no tiene el aspecto de los HDR típicos que todos hemos visto, ¿no? Esto creo que es muy interesante y es muy fácil de hacer. Y sobre todo que el sistema es el mismo que trabajar de otra manera. Bien, no voy a alargarme, ya con esto termino. Quería no solo contaros de qué va el libro, sino haceros alguna demostración para que veáis la facilidad con la que se puede trabajar. A ver, ahora si queréis, 10 minutillos como mucho, si me dais permiso, Eduard. Lloréis, no me dan permiso. Bueno, 5 minutos. Bueno, me he pasado un poquillo. Entonces, si queréis 5 minutillos, me hacéis alguna pregunta que os apetezca, ¿vale? Y pasamos a la sala de exposiciones, donde inauguramos la muestra que se titula El final de la aventura. Y de todos modos, a ver, voy a estar ahí con vosotros, con lo cual podemos seguir charlando. Aquí tenéis han venido, y además soy un desagradecido, y se me ha olvidado, pido disculpas, también colabora en este evento, perdón, Casanova Foto, ¿vale? Que con Anaya están poniendo a vuestra disposición los libros tanto de Closer como desde Fundamentos, por si queréis aquí adquirirlo, y yo ya os lo dedico y todas esas cosas, ¿vale?